Bien, el objetivo de este código es tomar datos de entrada, como puede ser la amplitud, la frecuencia y la cantidad de ciclos que se quieren graficar, y lo que tiene que hacer es graficarlos desde el inicio y de la mitad de la onda, y ambos se deben de graficar al mismo tiempo, y esto tiene que ser para n cantidad de ciclos. Se debe hacer lo mismo, que empiece al principio de la mitad de cada ciclo y pues se hagan a la par todos. Entonces, bueno, primero clc clear para limpiar pues el command window, todo esté bien. Después vienen los datos del usuario, amplitud, frecuencia y ciclos. No tiene mucho que ver, solo es un input y el texto que se quiere. Amplitud, frecuencia y ciclos. En la tarea dice que lo solo probemos con 3, 10 y 35 ciclos. Amplitud y frecuencia pues da igual. Después ya empieza un poquito más de contexto. Se crea el vector t con la función linspace. Aquí indicamos que empieza en 0 y es el inicio, fin y la cantidad de intervalos. El inicio, el fin, que son los ciclos entre la frecuencia, que son datos que nosotros pusimos, y los intervalos. Esto es importante y es lo primero a considerar. Este serían como la cantidad de muestras por ciclo. Entonces, a mayor cantidad de muestras, pues más definida o mejor se verá el ciclo, pero más consumirá, entonces será más lento. 50 es un número arbitrario que decidimos en clase y se multiplica por la cantidad de ciclos para que en cada ciclo haya 50 muestras. Si no se multiplica por la cantidad de ciclos, supongamos que se tiene un ciclo, pues serían 50 muestras por ciclo, pero si se tienen 10 ciclos, serían esas mismas 50 pero para 10 ciclos. Y la cantidad de onda y la calidad del gráfico de la onda pues no sería tan buena. Sería como que puras líneas rectas. Entonces, por eso esta parte del código es importante que sean 50 muestras o puntitos por cada ciclo. Que si ponemos 2, 3, etc., serían, por ejemplo, 3 ciclos, serían 150 para todo el gráfico. Después se crea la salida, que es un vector con ceros. Se empieza el 1 y se le da la misma longitud que el t, para que sean del mismo tamaño. Después se crea omega, que es 2pi por la frecuencia de toda la vida, no tiene mucho chiste, solo es una variable. Luego se crea el u1, es un vector que igual se llena con ceros, empieza en 1 y es de la misma longitud. Tienen que ser todos de la misma longitud para que se puedan operar para ellos, entre ellos, y se puedan multiplicar punto por punto en esta parte de aquí de la salida, pero es más adelante. Después de esto se crea la onda senoidal, que pues formulazo. Amplitud por seno de omega por tiempo, y se guarda en la variable v. Este de aquí es para abrir el figure, para abrir la ventana, y aquí ya es lo importante. Se abre un ciclo for con la variable tt inicializada en 1 y va a durar la longitud del vector t entre la cantidad de ciclos por 2. Esta multiplicación por 2 es importante ya que por cada ciclo se deben de tener dos comienzos. Va a empezar al principio del ciclo y a la mitad, donde va hacia la parte negativa. Entonces deben de empezar al mismo tiempo. Entonces por cada ciclo se deben de tener dos empiezos, por decirlo de esa manera. Si tienen 3, se van a necesitar 6. Si se tienen 10, se van a necesitar 20. Y es por eso que se multiplica por 2. Porque si fuera nada más entre la cantidad de ciclos, no funcionaría de manera adecuada, solo se graficaría como a cada principio de ciclo. Después se va a iterar en las posiciones dentro del vector u1. En este caso, por ejemplo, llegamos al vector u1 en la primera posición, se indica que en lugar de 0 se le va a agregar un 1. Y después tenemos un ciclo for anidado dentro del que tiene una variable tt. En este caso usamos la variable i, que i es igual a 1, y este debe ir hasta 2 por ciclos menos 1. Es lo que comentaba, si se tienen dos ciclos se van a necesitar 4 comienzos, y como nosotros ya tenemos uno aquí afuera, que sería el primero, o sea, si este parte de aquí no se tiene afuera de este ciclo for anidado, no empezaría la primera mitad del primer ciclo. Entonces esa la tenemos aparte y por ejemplo si son dos ciclos, ya tenemos el 1 definido, entonces quedan 3 en total. Entonces aquí se tiene 2 por ciclos, que si son 2 ciclos, 4, menos 1, 3, que el menos 1 es el que tenemos aquí arriba. Y lo que va a hacer es que dentro del vector u1 va a encontrar esta posición tt más
25 por i, que en este caso i iteraría hasta, bueno, si son 4 ciclos sería hasta 3, entonces sería 25, 50 y 75. Estos valores de 25 los usamos debido a esta de aquí, la cantidad de muestras y la longitud del vector t. Entonces, una vez que se cumple esta iteración, se le agrega un 1 al vector u1. Entonces, para este punto, si son 4 ciclos, tendría la posición 1, 25, 50 y 75. Y se va iterando dentro de esto. Después se termina este ciclo for y al vector salida se le agrega la gráfica que está guardada en la variable b por el vector u1, que se va a ir multiplicando punto por punto. O sea, ambos vectores en la posición 1 se van a multiplicar, posición 2, posición 3, posición 4, entonces se irá graficando esta onda senoidal. O sea, empezaría en 0, pero se ve cómo se dibuja. Y después se le pone una pausa para poder ver este proceso y se grafica esta gráfica. Entonces, vamos a correrlo y vamos a iniciar con 3 ciclos. Vamos a mantener amplitud y frecuencia iguales. Entonces, amplitud, vamos a poner amplitud de 1, frecuencia de 60 y vamos a poner un ciclo para empezar. Ese es el funcionamiento básico, funciona bien. Ahora vamos a hacerlo con 3 ciclos. Que igual, los 3 se grafican al mismo tiempo y van aumentando poco a poco. Todos a la misma vez. Después vamos a intentar con 10 ciclos. Ok, ya aquí toma un poco más de tiempo, más espacio, pero igual se siguen graficando a la misma vez porque se va iterando dentro del ciclo for anidado. Y por último, vamos a hacerlo con 35, que creo que puede que no se vea tan bien. Pero bueno, supongo que si nos damos el detenimiento de contar cada uno, nos daremos cuenta de que son 35 ciclos. Pues ese es el funcionamiento, realmente no tiene mucha complejidad, nada más tener en consideración los comienzos que se tienen por ciclo, que son 2 por ciclo, y esta parte del ciclo for anidado. Tener en consideración que, bueno, ya comenzamos el primer comienzo, por decirlo de esta manera, que empieza al principio del vector y luego se va iterando esto de aquí. Pues sería todo. Realmente no tiene mucha ciencia y no es muy complicado este programa.